Bienvenidos todos, hermanos, hermanas y amigos que nos visitan esta mañana. Amén. Le damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, la mía, aquí en este lugar donde sabemos que Dios habrá de derramar bendiciones sobre nosotros. Amén. Queremos reconocer entre nosotros que tenemos hermana Guachiel, hermano Ángel, y le damos gracias a Dios. Amén. De que la presencia de Él aquí es indicativo de que Él está en plena recuperación. Y que Dios ha escuchado las oraciones y que Dios seguirá obrando hasta tanto Él tenga una recuperación plena, que ese es nuestro deseo para contigo, Ángel. Sabemos pues, son momentos que son un poco difíciles, pero cuando llega a nosotros tenemos que enfrentarlos y seguir hacia adelante. Y esperamos que así sea, que te recuperes totalmente, porque otras personas han tenido algo parecido y se han podido recuperar muy bien, y yo sé que Dios habrá de obrar en favor tuyo para que te recuperes totalmente. Hermanos, amigos, la palabra de Dios es una. Muchos le dan variedad de interpretaciones. Muchos ponen en duda ciertas situaciones o cosas que nos presenta la propia Escritura. El hombre en su naturaleza pues empieza a establecer tiempo, empieza pues, no, que esto no es así, no, que esto es de otra manera, y así por el estilo. Siempre está buscando como llevar la contraria a lo que dice la propia Escritura. Pero el hombre no se detiene a meditar. El hombre lo que debe de reconocer es que la palabra de Dios es total y absolutamente confiable y es segura. ¿Por qué? Porque la propia Escritura nos enseña que todo lo que en ella está escrito, eso no se dio en el aire. Eso fue en aquel plan que Dios junto a nuestro Señor Jesucristo desarrollaron mucho antes de que el mundo fuera mundo y nosotros fuéramos seres humanos. Y Dios estableció una regla a seguir. Y esa regla Dios proveerá para que cada cosa que Él ha enseñado al hombre se cumpla. Que cada cosa se habrá de cumplir. Pero lastimosamente la inquietud que hay en nosotros los seres humanos pues nos llevan a pensar y a decirlo y a hacer cosas pues que muchas veces pues dejan a otros sorprendidos y dicen, pero ¿cómo es posible? Pero la palabra no falla. La palabra no falla. Y tenemos muchos ejemplos de la propia Escritura que nos enseña a nosotros de esa realidad. Dios es fiel. La fidelidad pertenece a Dios, porque en Él no hay ni sombra ni variación. Dios sigue siendo el mismo Dios, su palabra sigue siendo la palabra y será y se mantendrá. Pues entonces, si Dios es fiel a su palabra y Dios nos dice en la Escritura, hijo mío, yo quiero que esto sea de esta forma y manera. Si lo haces de la forma y la manera que yo te enseño, el resultado será este. Si lo haces contrario, el resultado será este otro. Se engaña al hombre pensando que en algún momento Dios puede cambiar su forma de pensar, o que eso que dice la propia Escritura no se habrá de cumplir. Y la propia Escritura nos trae muchos ejemplos. En 1 de Reyes 8:56 nos dice la palabra: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho.
ninguna de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. El hombre en la ejecución, pues hay una tendencia de fallar o de pretender cambiar lo que Dios propuso, pero el detalle no es lo que el hombre crea o pretenda acomodar ante la situación, sino que Dios, con su inmenso poder, Dios hará que se cumpla. Hará que se cumpla. Cuando Dios comisionó a Moisés, le dio muchas instrucciones para que así mismo Moisés le transmitiera todo eso al pueblo. El pueblo era incrédulo. El pueblo era incrédulo y aceptaba las cosas de acuerdo a la situación que estuvieran viviendo en ese momento. Pero lo que le dio Dios a Moisés se fue cumpliendo. Tenemos la salida de ese pueblo de Israel, de la esclavitud en la cual vivía en Egipto. Podrían algunos haberlo creído, pero muchos no. O pondrían en duda que ante la dureza, ante esa esclavitud que vivían, que iba a ser difícil ellos poder liberarse. Aunque el faraón fue, yo diría, antirreceptivo, porque no aceptaba ni creía nada de lo que se le decía. Y Dios fue buscando la forma y la manera de tratar de llevarlo al entendimiento para que aquel pueblo saliera de allí. ¿Salió aquel pueblo de allí o no? El pueblo de Israel salió de Egipto, porque eso era una decisión que había tomado Dios y no hay hombre que pueda detener una decisión de Dios. Le dijo que iban a caminar por el desierto para llegar a ese lugar. Caminaron, estuvieron caminando en el desierto, pero la presencia de Dios estaba ahí. Aunque cometieron muchos errores en el camino y se privaron de la oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero se cumplió lo que Dios le había hecho saber a ellos por medio de Moisés, de que iban a salir de allí, de que iban a caminar por el desierto y que había un lugar que Él había separado para que ellos pudieran vivir. Podremos mirar conforme nos dice la Escritura que había mucha incredulidad hacia eso. Por eso se rebelaban, por eso reclamaban, porque todavía no entendían. En un momento dado ellos pensaron regresar otra vez a Egipto. Ellos pensaron regresar a Egipto porque ellos entendían que no iba a ser posible que ellos pudieran salir y poder mantenerse transitando hasta llegar al lugar que Dios le había prometido, que era la tierra nueva, Canaán. Podemos ver nosotros ahí que Dios es fiel a su palabra. Que Dios es fiel a su palabra porque Dios lo que decidió y lo que está escrito permanecerá para siempre y se cumplirá de acuerdo a como Dios lo estableció. Ahí es que tenemos que evitar caer en ese error de pensar, no, a mí no me va a pasar, o pensar, eso va a ser después, quizás ya nosotros no estemos en este mundo, eso lo sufrirán otros. Sería un error muy grande pasar por alto todo lo que Dios nos dice, porque Dios nos dice que va a pasar,
Pero, ¿cómo nosotros logramos identificar el tiempo, el momento? Dios nos hace saber cuándo será qué cosa. El ejemplo lo tenemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice bien claro que habrá de ser. ¿Pero cuándo? Dios obra en el momento que Él tiene que obrar. Porque Él va a hacer todo lo posible de que su palabra, lo que Él determinó, se cumpla en el tiempo que Él determine. Sus mandamientos tienen su fidelidad también, porque sus mandamientos fueron establecidos para ser cumplidos y no cambian. Lo estableció de tal forma y manera, así será. Y no nos da la opción de yo decidir cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. Dios no nos da esa opción. Dios nos presenta sus mandamientos para que nosotros hagamos conforme ellos nos dicen. Sabemos que las consecuencias de cumplirlo o no, pues se pagarán. Habrá consecuencias agradables y otras que no sean agradables. En el Salmo 111:7 nos dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Salmo 111:7. La propia palabra nos dice a nosotros eso. ¿Cómo el hombre puede pretender interpretarlo de otra manera? Cuando nos dice claramente ahí que las obras de sus manos son verdad. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que hemos conocido, todo lo que Dios ha hecho a favor de la humanidad, y mayormente a favor de su pueblo, ¿se ha hecho una realidad o no? ¿Son reales o no? Porque la estamos viendo. ¿Sí? ¿Cómo poner en duda esa realidad? Hay mucha confusión en el mundo religioso. Hay muchas personas que se preocupan en gran manera tratando de identificar cómo será ese lugar donde está Dios y nuestro Señor Jesucristo en este momento, allá en el cielo. Y empiezan a adjudicarle formas, colores, de acuerdo a la mentalidad del hombre. Nosotros nos basta con saber que ese lugar existe. Amén. Que ese lugar está ahí. Lo que tenemos es que trabajar, esforzarnos. ¿Para qué? Para llegar allí, entonces poder ver, poder vivir, poder disfrutar ese lugar. Pero no con la mira de que voy a encontrarme en un lugar de tal forma y manera. Eso sería un error. Eso es como cuando usted, que ahora es muy común en el internet, empiezan unas personas a conocerse por el internet. Y cuando se encuentran en la realidad físicamente, ya aquello que existía se acabó. Porque no es lo mismo tú ver que imaginarte. Porque la imaginación del hombre es grande. Pero si uno ve, se convence mayormente. Pero en el caso que nos compete a nosotros, nosotros no necesitamos ver. Lo que necesitamos es creer que es una realidad. Los mandamientos de Dios son seguros. Seguros en el sentido que fueron establecidos y Dios no los habrá de cambiar. Y se habrán de cumplir de acuerdo a como Dios lo estableció. ¿Por qué? Porque todos esos mandamientos hubo alguien que los cumplió. Todo lo que Dios estableció, nuestro Señor Jesucristo lo cumplió. Y con Él, con nuestro Señor Jesucristo, están ellos
y seguirán siendo en nosotros la regla para nuestro caminar terrenal y para todo aquello que nosotros tengamos que expresar, como sea la comunicación, la conversación. Porque el Señor Jesucristo es el guía, es el maestro, Él es el ejemplo de que lo que Dios le estableció a Él para que viniera a cumplir en la tierra, nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo que estaba a su alcance para así cumplirlo. Y eso es lo que le dio la oportunidad para Él estar hoy día a la diestra de nuestro Padre Celestial. Porque Él fue obediente, porque Él entendió que eso era un mandato de Dios y había que cumplirlo. No se puede engañar al hombre pensando que Dios estableció un mandamiento y yo voy a tratar de acomodarlo, a ver cómo mejor quedo, y para no perjudicarme, para no esforzarme mucho. No se puede. Lo establecido está, y se estableció para ser cumplido. Pero también Dios nos dice a nosotros qué sucederá si los cumplo y qué sucederá si no los cumplo. Y eso, valga la redundancia, se habrá de cumplir. Porque lo que Él dice que vendrá como consecuencia, tarde o temprano, el hombre o lo disfrutará o lo sufrirá. Los mandamientos de Dios se habrán de cumplir de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre. En el tiempo de Dios. Dios es el dueño del tiempo. Una vez hubo un dilema. Había un grupo que estábamos dialogando con relación a esto. Y alguien dice: no, que es que yo tengo el tiempo tan apretado que no puedo. No me recuerdo si fue Carlos o el hermano Chaplin, uno de los dos, recuerdo, le dijo: que tú no tienes tiempo, ¿para qué? Grábate esto: el tiempo que tú disfrutas te lo está dando Dios. Dios es el dueño del tiempo. Así que si tú dices que no tienes de tu tiempo, tienes un problema. Porque el tiempo de Dios hay que cumplirlo. Y si Dios establece un tiempo, el hombre tiene que sujetarse a ese tiempo. Lo demás es para que nosotros podamos invertir ese remanente de tiempo en aquellas cosas que no son necesarias para poder subsistir en este plano terrenal. Pero el tiempo primario tiene que ser para Dios. Porque el hermano dijo pues que algunas veces no llegaba o no hacía porque estaba muy ocupado. Mire, dele la prioridad a Dios y el resto de tiempo lo utilizas para otra cosa, y ahí harás las cosas correctamente. Porque Dios estableció un tiempo para todo. Y si es concerniente a Él, a las cosas de Él, Dios espera que sea la prioridad de la vida de nosotros los seres humanos. Hay quien está dándole términos al cumplimiento de la palabra de Dios. Ezequiel 12:25 nos dice: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Se está refiriendo a aquel pueblo que estaba en rebeldía totalmente. Aquel pueblo que Dios le hablaba a través de sus profetas, y era como si
estuvieran hablando en las paredes. No había un oído dispuesto a escuchar lo que Dios les decía. Y Dios le hace saber, como nos hace saber a nosotros hoy día, que su palabra Él velará para que sea cumplida en todo tiempo. En todo tiempo. Dice que Él hablará, pero Él cumplirá. Dice, permítame un segundito. Permítame un segundito aquí buscar algo. Aquí. Dice, en Ezequiel 12, del 26 a 28, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este. Dile por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Aquellos que se muestran en rebeldía, pensando otras cosas, echando a un lado lo que Dios dice, necesitan tener presente que ya Dios lo dijo y que a su tiempo habrá de cumplirse. Aquel pueblo de Israel recibió muchas advertencias, recibió muchas amonestaciones, recibió muchas bendiciones de parte de Dios, pero aún siguió siendo el pueblo rebelde. Y todas las cosas que Dios dijo que iban a acontecer en contra de ese pueblo, así fueron cumplidas. Entonces nosotros no podemos pensar, no, eso fue el pueblo de Israel, eso fue ellos allá. No nos podemos engañar, porque así mismo Dios nos dice en la Escritura en el Nuevo Testamento a nosotros, lo que nos concierne, que se habrán de cumplir todas aquellas cosas que Él ha dicho. Y que para el rebelde hay unas consecuencias. Para el que sea justo, para el que sea obediente, hay unas consecuencias. La diferencia es qué consecuencias son las que habremos de enfrentarnos. ¿Por qué? Porque Dios no va a premiar la rebeldía, pero en cambio Dios premiará la obediencia. Y así bien claro lo dice. Y en ese mismo versículo dice, Él está hablando directamente a ese pueblo de Israel, que las palabras que salgan de su boca, las palabras que Él le transmita a través de los profetas, se habrán de cumplir. De igual manera, nosotros hoy día, las palabras que conocemos en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles, se habrán de cumplir. De eso no hay duda. De eso no hay duda. El hombre lo que no logra entender es que por más que él trate de desviar o detener, utilizando toda clase de artimaña, el cumplimiento de la palabra de Dios, en vano será su empeño. Así que Dios estableció una forma de ir al cielo, ¿verdad? Cuando aquel pueblo, en su rebeldía, dijo, bueno, pues nosotros vamos a construir la torre y vamos a llegar allá como quiera. ¿Qué pasó? El proyecto empezó. Cuando vinieron a darse cuenta, muchos no sabían de dónde estaban.
¿Por qué? Que Dios le había dicho que no, que esa no era la forma y la manera de poder llegar al cielo, pero se empeñaron y tuvieron que pagar las consecuencias. De ahí viene todos los idiomas que nosotros conocemos. Dios los dispersó a través del mundo, de aquel mundo, porque lo que existía aquel mundo para ese tiempo. Pero se cumplió lo que Dios le dijo, y en el tiempo nuestro se habrá de cumplir lo que Dios nos dice. Amén. Por eso tenemos que confiar plenamente en lo que la palabra dice, porque es una realidad. Hay muchas cosas que se han cumplido, otras no se han cumplido, y el hombre ha estado malinterpretando. Y el hombre ha estado malinterpretando eso, que Dios se olvidó, que Dios lastimosamente en la interpretación de la misericordia de Dios, y muchas cosas que se utilizan para tratar de justificar o para desvirtuar o llevar a otros a que cambien su forma de ver y entender lo que Dios dice. Pero la realidad que el hombre tiene que entender definitivamente que todo lo que Dios ha determinado para nosotros, para esta era cristiana, se habrá de cumplir punto por punto, sin temor alguno, que Dios no va a retroceder. Mateo 5:18 nos dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y así, una letrecita. Todo lo que esté escrito, ahí utiliza una jota, ¿verdad? Estamos con una sílaba. Todo lo que esté escrito ahí, como está escrito, se habrá de cumplir. Muchas veces el hombre lo que piensa es que la desobediencia pues trae consigo castigo. Pero el hombre no se detiene en su gran mayoría a pensar que la obediencia lo que le trae es bendición, y las bendiciones se habrán de cumplir en la vida del hombre. Eso es como cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos a Dios, y Él nos dijo que todo lo que pidiéramos, nos dice el Señor, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre nos lo dará. Y nosotros lo hacemos y recibimos el beneficio. ¿Se está cumpliendo lo que nuestro Señor nos dice? ¿Se está cumpliendo ahí, a su punto, lo que nos dice? Porque vemos el resultado más adelante, cuando nosotros ponemos todo nuestro corazón en la oración ante la necesidad que pueda haber delante de nosotros, y Dios nos escucha y recibimos la bendición. Pues entonces, si estamos confiados de que habremos de recibir la bendición, también tenemos que estar confiados que si hacemos lo contrario a lo que Dios dice, vendrá sobre nosotros lo que Él ha propuesto ahí. El hombre, erróneamente, piensa que lo que dice la Escritura no se habrá de cumplir. ¿Por qué? Porque hay muchos Tomás en el mundo. Como no lo veo, no lo he vivido, eso no es real. El enemigo de las almas es bien astuto. El enemigo de las almas no quiere que nosotros conozcamos y nos confiemos plenamente en ellos.
Y empieza a sembrar la duda. Empieza a bombardear nuestra mente con otros pensamientos que son contrarios a lo que Dios dice. Pero hay de nosotros si lo permitimos. ¿Por qué? Porque Dios solamente, Él y en Él, está el conocimiento de los tiempos. Y Dios no nos dice a nosotros cuándo van a acontecer las cosas. Cuando llega de momento, sorpresa. Una sorpresa para el hombre. Oh, fuimos advertidos. ¿Por qué entonces no nos preparamos? El hombre comete un error cuando pretende adjudicarle tiempo a lo que Dios escribe, a lo que Dios ha establecido que habrá de cumplirse en algún momento. Pero eso sucede cuando el hombre evalúa todo lo que dice la Escritura con su mente carnal. Adjudicarle tiempo a las cosas de Dios, todo aquello que habrá de acontecer, es un horror. Es un horror. ¿Por qué? Porque cuando ellos establecen una fecha de que algo habrá de acontecer, no se da. ¿Qué es lo que hace el hombre inmediatamente? Buscar una justificación, una excusa, como hacen muchos, y entonces te dan otra fecha. Porque no aceptan su error. No aceptan que eso está dentro de la voluntad de Dios. Dios es el dueño del tiempo. Y cuando Él diga, será. Pero el hombre se empeña en querer usurpar ese poder de Dios. Y muchos como alegan que hay muchas cosas de las que Dios ha establecido que no se han cumplido, pues no tendrá lugar. No, eso no va a pasar, dicen algunos. A mí uno me dijo, yo no sé que ustedes están metidos en la iglesia todo el tiempo, se van a cansar de esperar que nuestro Señor Jesucristo venga otra vez. Yo le dije, bueno, allá tú, pero yo sigo en la espera de que Él regrese. Y creo que Él va a regresar, que se habrá de hacer una realidad esa segunda venida. Y así tenemos muchas personas. Por eso tenemos muchas personas con ese pensamiento. Y sigue adjudicando el hombre tiempo a las cosas de Dios con el mismo error, una vez tras otra. ¿Y qué es lo que busca el hombre? Tratar de emular a Dios, en vez de tratar de someterse a Dios, en vez de tratar de obedecer a Dios y de creer definitivamente que todo esto se habrá hecho una realidad. Fíjense, y lo más sencillo que podemos ver es en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas fechas no han dado de ese acontecimiento? La iglesia del primer siglo creía que eso iba a pasar inmediato. Y estamos en el siglo ¿qué? 22. Y la iglesia del primer siglo dejaron de trabajar, cesaron de hacer muchas cosas, porque ellos entendían que eso se iba a cumplir ahí inmediatamente. Fíjense cómo se arrastra ese error en la humanidad. Y todavía ese acontecimiento no se ha dado. Pero, ¿qué fecha nosotros podemos tener? ¿Qué fecha podemos dar? ¿Para qué? Para que nosotros podamos entonces, conforme a ello, hacer ciertas cosas, ahí es donde está el problema fundamental. Que nosotros los seres humanos, en el término callejero le dicen, queremos ser listos. Y espero hasta última hora. Hasta última hora hago lo que tengo que hacer. Dios nos conoce. Dios sabe lo que hay en el hombre. Dios sabe
¿Dónde están las debilidades del ser humano? La venida de nuestro Señor Jesucristo se habrá de cumplir. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La propia Escritura no nos da a nosotros luz en cuanto a eso. Segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando el propio Señor Jesucristo nos dice a nosotros que ni Él ni los ángeles saben, que eso está dentro de la potestad del Padre. ¿Eso es suficiente para que el hombre pueda crear conciencia y no tratar de adjudicarle tiempo a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hay una equivocación, porque muchos manifiestan que es que el Señor es un ladrón. Y está hablando del día, no está hablando del Señor, está hablando del día. En lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muchas personas no asimilan y no aceptan que luego de la venida de nuestro Señor Jesucristo habrán de acontecer muchas cosas, y esto que nosotros hemos conocido por tanto tiempo habrá de desaparecer. Se le hace a muchos hombres, mujeres, aceptar eso, asimilarlo, porque ¿cómo es posible que todo esto se vaya a desaparecer? Es un error creerlo. Si no creemos lo más sencillo, que nuestro Señor Jesucristo vino una vez, murió, fue sepultado, resucitó, y que prometió que Él vendría de nuevamente, ¿qué es más sencillo? Porque ya Él vino una vez. Ya Él vino una vez. Y la humanidad lo vio. ¿Cómo pensar que no tendrá lugar una segunda vez? Dice que el hombre tiene esa venida por tardanza. Pero el hombre no llega a asimilar que esa tardanza es porque Dios, en su amor infinito para con el hombre, le quiere dar una oportunidad para que el hombre se arrepienta, para que el hombre arregle sus asuntos con Él y pueda tener la oportunidad de recibir lo que otros, con mucho esmero y dedicación, están tratando de alcanzar. En aquel día habrá muchas sorpresas. Van a haber muchas sorpresas. Porque las cosas que van a pasar van a aterrorizar a la gran parte de la humanidad. Aquellos que piensan que eso nunca será. Y entonces cuando llegue ese día serán muchas sorpresas. Así que va más allá. Dice que cuando todo aquello acontezca, los hombres buscarán la muerte. Y la muerte huirá de ellos. ¿Por qué? Para que vivan ese momento. Para que vivan ese momento del cual fuimos advertidos por mucho tiempo. Pero cada cual es responsable de. La palabra de Dios, confiable y segura, nos dice a nosotros que estas palabras son eternas. Porque la palabra vive y permanece para siempre. Porque la palabra fue escrita para siempre. Dice Lucas 21:33: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es fácil de entender. El cielo y la tierra, esto que nosotros conocemos y vemos, dejará de ser. Pero la palabra de Dios permanecerá por siempre, porque eso fue el propósito de Dios.
Aunque todo lo demás desaparezca. ¿Por qué? Porque a través de la palabra es que Dios quiso darnos a conocer la oportunidad de poder ir al cielo, ir a morar a aquel lugar que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar. El hombre, nosotros, no podemos estar a salvo si estamos carnalmente seguros. Yo quiero ir al cielo, yo quiero la salvación, pero mi mente está enfocada en las cosas terrenales. Y tengo una seguridad en las cosas terrenales. Pero quiero ir al cielo. Cuando debe ser todo lo contrario. Cuando debe ser todo lo contrario. La seguridad la tengo que buscar en la salvación. Y hacer todo lo concerniente que me ayude a alcanzar la salvación. Y tiene que estar todo unido. ¿Por qué? Si deseo ser salvo y quiero vivir de acuerdo a la carne, a lo terrenal, como que ahí no hay un acorde, no puede ser. Si quiero ir al cielo, quiero salvación, tengo que vivir de acuerdo al Espíritu. Lo que el hombre debe de entender es que hay un gran peligro. Y que de momento llegue el día de la muerte, llegue el día del juicio y no estemos preparados. Porque como no le dábamos lugar a que eso iba a ser una realidad, pues no me preparé. Y llega de repente. La muerte le llega a la persona de repente. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia, que tengamos que ir a juicio todo, va a ser de repente. Y va a pasar como las vírgenes. Las 10 vírgenes querían entrar a las bodas, pero no hicieron nada las 5. ¿Y qué le costó? Quedarse afuera, porque no se prepararon. En un momento determinado habremos de ser llamados a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué ironía, ¿verdad? Lo que debiera estar más cerca de nuestros corazones, que eso es lo que debe de estar latente en nosotros, sea lo más lejos que esté de nuestros pensamientos. Porque con nuestro pensamiento estoy enfocándome por unas cosas, aunque mi corazón sienta algo diferente. Pues tiene que concordar lo que hay en mi corazón con lo que hay en mi mente. Porque lo que yo siento aquí tengo que transmitirlo a mi mente y conforme a ello ejecutarlo. Como que no está claro que si queremos salvación, porque hemos creído, hemos confiado en la Escritura, pues ello tiene que estar arraigado y cimentado ahí en nuestros corazones y en nuestra mente para que haya un acorde en nosotros. Es muy triste, pero cuando no hay esa concordancia entre lo que hay en el corazón y la mente, el hombre está expuesto a que cuando nuestro Señor Jesucristo venga ese día, no lo incluya en aquel grupo que habrá de recibir la bendición de acompañarlo ante la presencia de nuestro Dios. Y eso será, de acuerdo a lo que vemos, la mayoría de la gente, de los hombres que habitan en este planeta Tierra, le van a pasar. ¿Por qué? Porque su mente, su corazón está enfocado en las cosas terrenales y no pretenden ni se esfuerzan por tener alguna comunicación o comunión con Dios y nuestro Señor Jesucristo. Esos, al no tener
la confianza en lo que dice la palabra y la seguridad de lo que dice la palabra, tendrán que vivir esos momentos de terror y podrán ver la destrucción que va a sufrir este mundo de la mano de Dios, para que así se cumpla lo que Dios estableció. La propia palabra nos dice a nosotros, nos da un ejemplo de lo que el hombre se va a exponer a ver, pero no nos dice un todo, porque los que no acompañen a nuestro Señor Jesucristo van a tener que enfrentarse a esa realidad y van a ver eso. Cuando al extremo se dice que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos, ¿qué significará eso? Que lo que están viviendo en ese momento es tan aterrador que lo que desearían era estar muertos para no tener que enfrentarlo, pero lastimosamente lo van a tener que vivir. ¿Por qué? Porque no confiaron en la palabra de Dios, no le dieron la seguridad de lo que nos habla Dios, no confiaron en que Dios es fiel, que Dios no va a cambiar, Dios no va a cambiar sus planes. Y es un error pensar que Dios va a tener misericordia en aquel día. Cuando Dios nos dice en su palabra que la misericordia de Dios es para los que le temen. Si Dios quiere tener misericordia con alguien, eso está en tu voluntad, pero no establece una regla. Él nos dice una condición: si vives en el temor hacia mí, entonces la misericordia mía estará contigo siempre. No podemos caer en el juego de muchos. Quizás Dios tenga misericordia. Yo no digo eso. Yo no digo eso. Porque si conozco que la persona está haciendo obras malas, cosas malas, no se sujeta a lo que Dios establece, ¿cómo yo puedo darle la falsa esperanza que la misericordia de Dios estará con él? Si Dios lo determina, Él tiene el poder para hacerlo, pero yo me sujeto a lo que la Escritura dice. ¿Para quiénes se establece que las misericordias de Dios serán renovadas mañana tras mañana? ¿Para todo el mundo? ¿O es para el pueblo de Dios? Para nosotros, que Él nos promete que cada mañana su misericordia será nueva para con nosotros. Ahí no lo dice que es para todo el mundo. Mis hermanos y amigos, hay que mantener la confianza en la palabra de Dios. Tener presente que la palabra de Dios se cumplirá punto por punto. ¿Cómo se ha cumplido anteriormente? En el tiempo nuestro se cumplirá. Que pacientemente debemos de esperar que a su tiempo Dios determinará. Nuestro Señor Jesucristo dice que en su venida Él ni los ángeles saben, solamente es la voluntad de Dios. Pues nosotros tenemos que creer y mantenernos en eso, que es la voluntad de Dios todo. Así que, pero en el Señor de que podamos tener claro que tenemos que mantenernos confiando plenamente, aunque veamos lo que veamos, aunque escuchemos lo que escuchemos, aunque vivamos lo que vivamos, tenemos que mantenernos firmes en la confianza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es confiable y es segura y se habrá de cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Y esperamos en el nombre del Señor que lo que nos concierne a nosotros, manteniéndonos firmes en las cosas de Dios, eso que se dice concerniente a nosotros, el pueblo de Dios, se cumpla.
se cumpla para que podamos disfrutarlo luego cada uno. Pero tenemos que mantenernos. Tenemos que mantenernos y tratar de ayudar a aquellos que erróneamente están pensando otras cosas. Donde, como se me dijo a mí, te vas a cansar, eso nunca va a pasar. Y yo, bueno, yo trataré, yo seguiré. La persona ya no está, se murió. Pues ese no tenía esperanza ninguna, ni tendrá. Pero nosotros estamos de pie todavía, que estamos en este mundo, que tenemos una gran oportunidad. Aprovechemos esa oportunidad, mis hermanos. Fortalezcamos nuestra fe en Dios, en nuestro Señor Jesucristo y en lo que la palabra nos dice. Que a su tiempo Dios nos habrá de dar el galardón. Dios les bendiga, los cuide. Espero en el Señor de que luego de esto, de lo que han escuchado, puedan meditar. Nos conviene, no es de beneficio. Como dicen en el argot público, se nos va la vida. Dios les bendiga.